Hola, soy Ximena Llanos López y el tema del día de hoy es determinación de la población futura en el distrito de Lurín, Lima, Perú. Empezando con la introducción, tenemos que uno de los factores más importantes y monumentales en un proyecto de abastecimiento de agua viene a ser el número de personas beneficiadas con este, es decir, la población, la cual se determina estadísticamente proyectada hacia el futuro, a la que hoy llamaremos población futura. Así como también es importante la clasificación de su nivel socioeconómico, que está dividido en 3 tipos: tipo popular, tipo media y tipo residencial. Igualmente, se debe distinguir si son zonas comerciales o industriales, sobre todo al final del periodo económico de la obra. La población actual se determina en base a los datos proporcionados por el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Para este caso se van a tomar en cuenta los 3 últimos censos disponibles. En el cálculo de la población futura o población de proyecto intervienen 3 diversos factores. Como punto 1 tenemos el crecimiento histórico, como punto 2 tenemos la variación de las tasas de crecimiento y como tercer y último punto las características migratorias. El objetivo de este trabajo es poder determinar la población futura del distrito de Lurín, en el cual se ubica nuestro proyecto, mediante la aplicación de 3 métodos de cálculos que han sido enseñados en clase para 5, 10, 15 y 20 años a futuro. Considerando que nos encontramos en el año 2017, los años proyectados serían para el 2022, 2027, 2032 y 2037. Y los 3 métodos a utilizar serán el método de crecimiento lineal o aritmético, el método de crecimiento geométrico y el método de la parábola. Continuando con el marco teórico, tenemos que las obras de agua potable no se diseñan para satisfacer solo una necesidad del momento actual, sino que deben prever el crecimiento de la población en un periodo de tiempo prudencial que varía entre 10 y 40 años, siendo necesario estimar cuál será la población futura al final de este periodo. Con la población futura se determina la demanda de agua y para el final del periodo de diseño. La dotación o la demanda es la cantidad de agua que requiere cada persona de la población expresada en litros por habitantes al día. Una vez conocida la dotación, es necesario estimar el consumo promedio diario anual, el consumo máximo diario y el consumo máximo horario. El consumo promedio diario anual servirá para el cálculo del volumen del reservorio de almacenamiento y para estimar el consumo máximo diario y máximo horario. El valor del consumo máximo diario es utilizado para el cálculo hidráulico de la línea de conducción, mientras que el consumo máximo horario es utilizado para el cálculo hidráulico de la línea de aducción y red de distribución. Siguiendo con los métodos aplicados, como ya les había dicho, vamos a utilizar 3 métodos. El primer método va a ser el método de crecimiento lineal o aritmético, que nos dice: si el aumento de la población es constante e independiente del tamaño de esta, el crecimiento es lineal. Este en realidad es un método completamente teórico y rara vez se da el caso de que una población presente este tipo de crecimientos. Acá podemos ver las fórmulas, donde tenemos que hallar el Ka, que es la pendiente de la recta, y nos da que la población futura es igual a la población del último censo más la pendiente de la recta, todo multiplicado por el tiempo o el año del censo final menos el tiempo o el año del último censo. Cabe resaltar que es importante que cuando hallemos la pendiente de la recta podemos utilizarlo o realizarlo de 2 formas. La primera, que dice que se podrá tomar un valor de cada promedio entre los censos, o sea, entre todos los censos disponibles, o también se puede tomar un Ka entre el primer y el último censo disponible. Como segundo método, tenemos el método de crecimiento geométrico. El crecimiento será geométrico si el aumento de la población es proporcional al tamaño de esta.
En este caso, el patrón de crecimiento es el mismo que el del interés compuesto. Y acá tenemos las fórmulas, donde lo primero que se tiene que hacer es hallar la tasa de crecimiento anual para luego aplicar la fórmula de la población futura, que es la que tenemos aquí. Y como tercer método tenemos el método de la parábola, que este método nos dice que se recomienda para el periodo de asentamiento o inicio, y para realizar este método solo se deben de elegir 3 datos censales. Acá tenemos la fórmula donde P es población, A, B y C son las constantes, y vamos a hallar las variaciones de tiempo. Cabe resaltar que esas variaciones de tiempo de los censos siempre tienen que ser en relación al primer censo. Continuamos con los cálculos. Para realizar los cálculos se han tomado datos de los censos pasados del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de acuerdo a este cuadro, y se han seleccionado el distrito donde se ubica nuestro proyecto, que en este caso es el distrito de Lurín. Hemos conseguido este cuadro, que es de la provincia de Lima, población censada según distrito, de los años 1981, 1993 y 2007. Ubicamos entonces el distrito de Lurín y tenemos que para el 1981 el censo de Lurín fue de 17.388 habitantes. Para el año de 1993 fueron de 34.268 habitantes, y para el 2007, que es el último censo disponible, es de 62.940 habitantes. Entonces, aplicando el primer método, que es el método de crecimiento lineal o aritmético, analizando estos datos, que son los datos del censo de Lurín, tenemos que realizar primero cuál va a ser la población del último censo. Vamos a utilizar como el último año el año 2007 y la población de 62.940 habitantes. Y como población de censo inicial vamos a utilizar el año 1981, que es el primer censo disponible, con población de 17.388 habitantes. Entonces vamos a calcular aquí la pendiente de recta o el KA entre el primer censo y el último censo, como nos lo explicaron en la teoría. Resolviendo esta ecuación, tenemos que la pendiente de recta para este periodo es de 1752. Continuando con el cálculo de la población proyectada o población futura, para esto se tiene que determinar el año de proyección, ¿no? En nuestro caso, hemos elegido que el año de proyección sea dentro de 5, 10, 15 y 20 años. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que la población futura para el año 2022 es de 89.220 habitantes. La población futura proyectada para el año 2027 será de 97.980 habitantes. La población futura para el año 2032 será de 106.740 habitantes. Y por último, para este método, la población futura o proyectada para el año 2037 será de 115.500 habitantes. Siguiendo con el segundo método, que es el método de crecimiento geométrico, tenemos los datos censales de Lurín, que van a ser los mismos que hemos utilizado en el ejemplo anterior. Y acá es importante, lo que se tiene que hallar es la tasa de crecimiento. Pero como tenemos 3 censos disponibles, tenemos que hallar la tasa de crecimiento en base a esos 3 censos, donde vamos a elegir. Tenemos que agarrar por pares. El primer par que se va a agarrar es el último censo, que va a ser siempre el 2007, y vamos a ir variando el censo inicial. Para este primer ejemplo, nuestro censo inicial va a ser 1981, y para la segunda tasa de crecimiento vamos a utilizar el 2007 como censo final y 1993 como censo inicial. Entonces, aplicando las fórmulas, tenemos que la tasa de crecimiento para los años 2007 y 1981 nos da 0.0507 y la tasa de crecimiento para los años 2007 y 1993 nos da 0.0444. Para calcular ahora la población proyectada o población futura, PF,
se tiene que determinar el año de proyección y como ya lo hemos dicho, para este trabajo práctico vamos a utilizar a 5, 10, 15 y 20 años a futuro. Entonces lo que se tiene que hacer es aplicar la fórmula, pero con las diferentes tasas de crecimiento. Por ejemplo, para el año 2022, la población futura, aplicando la tasa de crecimiento de 0.0507, nos da un total de 132.163 habitantes. Y la población futura, aplicando la tasa de 0.0444, nos da un total de 120.762 habitantes. Como tenemos dos poblaciones futuras para el mismo año, ya que dependen de las tasas de crecimiento y cuántos censos tengamos disponibles, para que ese método sea un poco más exacto, lo que se va a hacer son con estos dos valores es sacarles un promedio, dándonos así que la población futura para el año 2022 tendría que hacer un promedio entre 132.163 y 120.762, dándonos que la población futura para el año 2022 sería de 126.473 habitantes. Repitiendo este mismo proceso para los años siguientes, tenemos como resultado que la población futura, población esperada, para el año 2027 sería de 159.650 habitantes. La población futura para el año 2032 sería de 201.592 habitantes. Y por último, la población futura, población esperada para el año 2037 sería de 254.611 habitantes. Aquí podemos ver en un gráfico de cómo ha ido evolucionando la población aplicando este método. Y como tercer y último método tenemos el método de la parábola. Como podemos observar en este cuadro, estamos utilizando los tres primeros años y los datos de la población son los obtenidos en el cuadro del INEI, que son de los censos que se tienen. Y lo que vamos a hacer aquí es continuar debajo del último censo, que es el 2007, poner los años a los que queremos determinar la población futura, que en este caso es para el año 2022, 2027, 2032, 2037, dejando en blanco los datos de población porque es lo que vamos a calcular. Al lado derecho del cuadro podemos ver un intervalo de tiempo en años. Para hallar esto, lo único que tenemos que hacer es determinar la diferencia que hay en años con respecto al primer año de censo, en este caso al censo de 1981. Entonces, como primer punto tenemos que 1981 menos 1981 nos da 0. Para el caso de 1993 tenemos que hallar el intervalo de tiempo restando 1993 menos 1981, que nos da 12 años. Para el caso del 2007 sería 2007 menos 1981, que nos da 26. Y repetimos lo mismo con todos los años, dándonos que el intervalo de tiempo para el año 2022 sería de 41 años, para el año 2027 sería de 46, para el año 2032 51 y para el año 2037 serían 56 años. Entonces, vamos a aplicar estas fórmulas como lo explicaba en la teoría, donde el primer dato va a ser igual a C. Para el caso de 1993 tenemos que hallar el intervalo de tiempo restando 1993 menos 1981, que nos da 12 años. Para el caso del 2007 sería 2007 menos 1981, que nos da 26. Y repetimos lo mismo con todos los años, dándonos que el intervalo de tiempo para el año 2022 sería de 41 años, para el año 2027 sería de 46, para el año 2032 51 y para el año 2037 serían 56 años. Entonces, vamos a aplicar estas fórmulas como lo explicaba en la teoría, donde el primer dato va a ser igual a C, o sea, se tiene la población. La población de 1981, o sea, 17.388, es igual a C. En la segunda ecuación tenemos que la población, o sea,
34.268 tiene que ser igual a la constante A, que es la que vamos a hallar, por el intervalo de tiempo, que serían 12 años al cuadrado, más B por el intervalo de tiempo, que es 12, más C. Y en la tercera ecuación tenemos que 62.940 tiene que ser igual a A, que es la constante, por el intervalo de tiempo al cuadrado, que sería 26 al cuadrado, más B por el intervalo de tiempo, que serían 26 más C. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, tenemos que A nos da 24.66, B nos da 1110.67 y C es 17.388. Ahora lo que se tiene que hacer es aplicar esta misma fórmula de A por la variación de tiempo al cuadrado, más B por la variación de tiempo, más C para cada uno de los años que queremos determinar la población futura, dándonos así que la población futura para el año 2022 sería de 104.379 habitantes. La población futura para el año 2027 sería de 120.660 habitantes. La población futura para el año 2032 sería de 138.175 habitantes y la población futura para el año 2037 sería de 156.920 habitantes. Y aquí podemos ver el último cuadro que tenemos sobre cómo ha ido evolucionando la población aplicando el método de la parábola. Gracias.